Winnie Pooh. Un encuentro con el oso. Winnie the Pooh, a veces llamado simplemente Pooh, vivía en un bosque junto a su amigo Christopher Robin. Su casa tenía un letrero que decía Sanders encima de la puerta, y él se sentaba orgulloso al pie de ese letrero, aunque en realidad no era su nombre. A Pooh no le molestaba. Ser un oso con una puerta que lucía letras doradas era suficiente para él. Cierto día, Pooh se sentó junto a un gran árbol y escuchó un zumbido. Se preguntó de inmediato qué significado podía tener. Reflexionó que un zumbido debía provenir de las abejas. Y si había abejas, habría miel. Y su única razón para producirla era comerla. Decidió trepar al árbol para conseguir un poco. Mientras subía, canturreó pequeñas canciones imaginando lo dulce que sería alcanzar su objetivo. Pero la suerte no lo acompañó. Una rama se rompió y terminó cayendo entre hojas y espinas. Pooh salió dolorido, revisándose las espinas de la nariz y pensando en un nuevo plan. La primera persona en la que pensó fue Christopher Robin, pues sabía que su amigo siempre tenía ideas ingeniosas. Cuando llegó a su casa, le dijo, con aire misterioso, que necesitaba un globo. Christopher Robin había estado en una fiesta el día anterior y conservaba dos, uno verde y uno azul. Pooh, muy serio, se puso a sopesar qué color le convenía más. Quería acercarse a las abejas sin ser descubierto. Si usaba el globo verde, podría parecer parte del árbol. Si usaba el azul, podría simular ser una nube en el cielo. Después de pensar, decidió por el globo azul, con la esperanza de hacerse pasar por una nubecita. Primero Pooh se revolcó en el lodo para lucir completamente negro, pensando que así podría parecer una nube oscura. Christopher Robin infló el globo y Pooh se aferró a la cuerda, flotando hasta la copa del árbol. Desde allá veía la miel, pero no lograba alcanzarla. Empezó a cantar una supuesta canción de nube, mientras Christopher Robin caminaba abajo con un paraguas, repitiendo: «Tut, tut, parece que va a llover». Sin embargo, las abejas comenzaron a sospechar. Pooh se dio cuenta de que no eran las abejas adecuadas. Quizá producirían el tipo equivocado de miel, así que decidió bajar. Para hacerlo, Christopher Robin tuvo que disparar al globo. El aire escapó lentamente, y Pooh aterrizó sano y salvo, con los brazos tan rígidos que no podía bajarlos por días. De ahí nació su apodo de Pooh. Cuando quería espantar a una mosca, solo soplaba «Pooh». Christopher Robin escuchó toda la historia y lo llevó a bañarse, asegurándose de que no quedara herido. Dijo que un día contarían otras aventuras de Pooh y sus amigos, porque a Pooh le gusta oír relatos sobre sí mismo, y así toda historia se vuelve real para él. Un ventajoso desayuno en casa de conejo. Winnie the Pooh caminaba cierto día por el bosque, tarareando un nuevo canto que había inventado al hacer ejercicios matutinos. Mientras avanzaba, se fijó en un gran agujero que solo podía pertenecer a Conejo, su amigo Conejo. Emocionado con la idea de compartir algo de compañía y quizás comida, Pooh se asomó al agujero y llamó. Al principio Conejo no respondió, pues desconfiaba de quien llamaba, pero cuando reconoció a Pooh, le invitó a pasar. Pooh entró con dificultad y se sentó en la mesa. Conejo, por cortesía, le ofreció algo de comer. Cuando le preguntó si prefería miel o leche condensada con su pan, Pooh contestó: «Ambas, por favor, y no te molestes por el pan», para no parecer glotón. Desayunó muy contento. Después se despidió y quiso salir del agujero. Sin embargo, al intentar arrastrarse de vuelta por donde entró, quedó atascado. Conejo tiró desde adentro, y Pooh empujó con sus patas traseras, pero nada funcionó. Pooh estaba atorado en la salida. Conejo alegó que todo se debía a tanto comer, y Pooh decía que se debía a puertas demasiado estrechas. Entonces Conejo salió por su puerta trasera y llamó a Christopher Robin para ayudar. Cuando Christopher Robin llegó y vio la mitad delantera de Pooh atrapada, sonrió cariñosamente y lo llamó «viejo oso tonto». Propuso que lo empujaran de vuelta a la casa de Conejo, pero Conejo pensó que si lo hacían, Pooh se quedaría allí para siempre.
La solución fue que Pooh adelgazara. Así que se quedó atascado por una semana, sin comer, mientras Conejo aprovechaba para colgar toallas en sus patas traseras y Christopher Robin le leía cuentos desde afuera. Pooh soportó estoicismo y hambre. Al cabo de la semana, Christopher Robin y Conejo tiraron con fuerza. Todos los amigos y parientes de Conejo ayudaron. Y Pooh salió disparado, dejando la puerta libre. Al verse libre, Pooh continuó su paseo tarareando nuevamente de manera orgullosa. Una cacería de guzles. Un día de invierno, Puerquito vivía tranquilo en su casa, la cual tenía un rótulo roto que decía Trespassers W. Puerquito aseguraba que Trespassers William era el nombre completo de su abuelo. En ese momento se asomó por la ventana y vio a Pooh dando vueltas, examinando el suelo con curiosidad. Cuando Puerquito salió a preguntarle qué hacía, Pooh contestó que estaba rastreando algo. Puerquito se aproximó y juntos descubrieron unas huellas en la nieve. Puerquito se entusiasmó diciendo, ¿será un guzle? Pooh supuso que sí, o tal vez no. Siguieron las huellas, pero de pronto hallaron un segundo juego de pisadas y luego un tercero, como si 3 criaturas se hubieran juntado. A cada descubrimiento, Puerquito temblaba. Después notaron un cuarto grupo de pisadas. Parecían ser 4 animales, entre guzles y whistles, o alguna mezcla desconocida. Puerquito sintió tanto miedo que mencionó excusas para volver a casa, hablando de tareas urgentes. Pooh prefería continuar, pero en secreto también pensaba en lo seguro que sería encontrar a Christopher Robin. De pronto escucharon su voz y lo vieron sobre la rama de un gran árbol, llamándolos con curiosidad. Christopher Robin preguntó qué estaban haciendo, y Pooh respondió que seguían un misterioso rastro de 4 animales. Christopher Robin miró el suelo y explicó, divertido, que aquellas huellas eran de ellos mismos, caminando en círculos alrededor del bosquecito de alerces. Pooh comprobó la huella de su propia pata y se dio cuenta de que había hecho el ridículo. Christopher Robin lo tranquilizó, llamándolo viejo oso tonto, con mucha ternura, y Puerquito se sintió aliviado de no tener que enfrentarse a 4 guzles imaginarios. La cola desaparecida de Igor. Igor, el burro gris, se encontraba en un rincón del bosque, sumido en la tristeza. Pooh se acercó y le saludó con afecto, notando que Igor lucía más desganado que de costumbre. Pooh observó con detalle y se percató de que Igor no tenía cola. Igor miró hacia atrás, intentando alcanzar el lugar donde debería estar su cola, pero confirmando su ausencia. Se lamentó, sintiéndose más melancólico aún. Pooh prometió buscarla. Pooh pensó en Búho, quien vivía en un lugar llamado Las Castañas, un hogar elegante con un timbre y una aldaba. Subió hasta allí, convencido de que Búho siempre sabía algo útil. Al llegar le comentó la pérdida de Igor, y Búho aconsejó poner un anuncio ofreciendo recompensa. Pooh, sin embargo, se quedó mirando la cuerda del timbre que colgaba de la puerta. Le resultaba conocida. Finalmente comprendió que era la cola de Igor. Búho la había encontrado enganchada en un arbusto, había tirado de ella y, como nadie reclamó, la usó como cuerda de campana. Pooh la descolgó y se la devolvió a su amigo. Christopher Robin se encargó de sujetarla de nuevo en el lugar correcto. E Igor, ahora más animado, agitó su cola con orgullo. Pooh, orgulloso de haber resuelto el problema, regresó a casa a comer algo de miel, para reponerse de tanta aventura. Puerquito enfrenta a Jefalump. En otra ocasión, Christopher Robin mencionó que había visto un Jefalump. Puerquito y Pooh se entusiasmaron con la idea de cazar uno. Hablaron de cavar un hoyo profundo para que el Jefalump cayera dentro, pero debatieron las 1000 razones por las que podría o no funcionar, incluyendo la lluvia o si el Jefalump estaba distraído. Discutieron la posibilidad de usar miel o bellotas como cebo. Finalmente acordaron usar miel, pues era más segura. Puerquito cavaría el hoyo y Pooh aportaría un tarro de miel.
Pooh regresó a su casa y seleccionó un gran tarro de miel, el cual olió y probó para asegurarse de que no fuera queso disfrazado. Cuando se convenció de que era miel verdadera, se dirigió al lugar y la colocó en la trampa. Esa noche Pooh no podía dormir, pues sentía hambre. Al no resistir la tentación, fue de madrugada a revisar el tarro. Se metió en el hoyo y descubrió que se lo había comido casi todo. Se quedó con la cabeza dentro del tarro tratando de lamer los últimos restos. Puerquito apareció temprano, temeroso de toparse con un Jefalump real, imaginando cosas horribles. Se asomó al hoyo y vio a una figura misteriosa, con la cabeza metida en un tarro. Asustado gritó y salió corriendo hacia la casa de Christopher Robin, asegurando que había encontrado un Jefalump con una gran cabeza redonda. Christopher Robin, intrigado, lo acompañó hasta la trampa y al asomarse, rió al descubrir que el supuesto monstruo era Pooh, atrapado en su propio tarro de miel. Puerquito sintió vergüenza por su error y regresó a casa, mientras Pooh y Christopher Robin volvieron a desayunar. El cumpleaños de Igor. Igor estaba un día junto al arroyo, más cabizbajo que nunca. Pooh apareció y lo saludó, notando que Igor ni siquiera se movía de su sitio. Con un gesto triste, Igor confesó que era su cumpleaños, pero que nadie se había acordado. Pooh, avergonzado, decidió darle un regalo. Al coincidir con Puerquito en el camino, le explicó la situación. Puerquito dijo que tenía un globo que podría ser el obsequio perfecto, mientras Pooh pensaba darle un tarro de miel. Pooh volvió a casa para buscar un tarro que en su mente sería un regalo especial. Sin embargo, en el trayecto le dio hambre y empezó a comer la miel. Sin darse cuenta, la terminó. Pensó entonces que al menos la olla misma era útil para guardar cosas. Pasó por la casa de Búho para que escribiera feliz cumpleaños en la olla, aunque Búho terminó garabateando algo que solo él entendía. Con todo, Pooh partió a entregarla. Puerquito, por su parte, llevaba su globo para Igor, pero tropezó y el globo explotó. Se sintió muy mal. Aún así llegó donde Igor con un pedazo de globo roto. Para sorpresa de todos, Igor encontró la forma de disfrutar ambos regalos. Metía con cuidado el globo desinflado en la olla y lo sacaba, encantado de que cupiera perfectamente. Pooh y Puerquito se sintieron felices al ver cómo Igor se alegraba, mientras Christopher Robin, en otra parte, también le preparaba un pequeño obsequio. La llegada de Kanga y Ro. Cierto día, aparecieron en el bosque dos criaturas desconocidas, Kanga y su pequeño hijo Ro. Pooh y Puerquito se mostraron intrigados, y Conejo, el conejo, les reunió para pensar en un plan. Creían que Kanga, siendo un canguro, podría ser feroz si se sentía amenazada. La idea consistía en raptar a Ro y hacer que Puerquito se metiera en la bolsa de Kanga como si fuera Ro, para obligar a Kanga a irse del bosque. Pero todo resultó confuso cuando Kanga descubrió el truco de inmediato. Puerquito, tratando de imitar a Ro, se vio obligado a tomar baños y medicinas que Kanga le ofrecía como si fuera su cría. Christopher Robin apareció y sonrió al ver la confusión. Al final ninguno resultó herido. Ro siguió jugando con Conejo y Kanga decidió quedarse en el bosque sin problemas. Puerquito prometió no volver a meterse en la bolsa de nadie. La expedición al Polo Norte. Christopher Robin se puso sus grandes botas un día y anunció que harían una expedición para descubrir el Polo Norte. Pooh, aunque no entendía muy bien qué era un polo, sintió emoción. Se reunió con todos: Conejo, Puerquito, Kanga, Conro, Búho, Igor y muchos parientes de Conejo. Salieron en fila, explorando el bosque en busca del misterioso polo. Cuando pararon a comer, Ro cayó al agua y flotó corriente abajo, pero se divertía tanto que gritaba: «¡Miren cómo nado!». Kanga se angustiaba, pero Pooh improvisó una larga vara para que Ro se sujetara, y Christopher Robin corrió para ayudar. Finalmente salvaron a Ro con éxito. Cuando Christopher Robin preguntó si alguien había encontrado algo parecido a un polo, Pooh señaló un simple palo que sostenía.
Christopher Robin decidió clavarlo en el suelo y declarar que Pooh había descubierto el Polo Norte. Igor no estaba seguro de la importancia de aquello, pero Pooh sintió gran orgullo. Christopher Robin ató un letrero que decía: «Polo Norte descubierto por Pooh. Pooh lo encontró». Y todos regresaron satisfechos a sus casas. Un bosque inundado. Comenzó a llover sin parar. Puerquito, en su pequeña casa, empezó a alarmarse al ver que el agua subía y subía, rodeándolo por completo. Se sintió muy solo, atrapado sin poder trepar como Pooh o excavar como conejo. Decidió meter un mensaje de auxilio en una botella y lanzarla a la corriente, con la esperanza de que alguien lo rescatara. Mientras tanto, Winnie the Pooh dormía plácidamente en su casa hasta que el agua le llegó a las patas. Al despertar, cargó sus tarros de miel a la rama más alta de su árbol. Cada día bajaba un tarro vacío al agua. Al cuarto día, flotó hacia él la botella con el mensaje de Puerquito. Pooh quiso leerlo, pero el papel estaba mojado y no alcanzó a descifrarlo bien. De inmediato supo que debía llevarlo a Christopher Robin, el único que podía ayudarlo a descifrarlo. Pooh encontró la manera de usar un tarro grande como bote, llamándolo el oso flotante. Se aferraba a él mientras pataleaba con sus piernas. Viajó hasta la casa de Christopher Robin, que se había convertido en una isla. Christopher Robin leyó el mensaje y descubrió que Puerquito estaba en peligro. Decidió usar su paraguas como embarcación y, bautizándolo el cerebro de Pooh, se dispuso a rescatar a Puerquito. Lograron llegar a la casa inundada, donde Puerquito estaba atrapado en la ventana. Puerquito se salvó muy agradecido con su fiel amigo Pooh y Christopher Robin. Cuando el agua bajó y el bosque recuperó su calma, Christopher Robin organizó una celebración para Pooh, honrando su valentía durante la inundación. Envió a Búho a dar el aviso a todos los animales. Pooh se sintió algo nervioso, temiendo que olvidaran el motivo de la fiesta. Pero Christopher Robin se aseguró de invitar a todos y preparó una mesa larga al aire libre, con pastelitos y mucha conversación. Ro, emocionado, saludaba a cada uno sin parar, mientras Kanga le pedía beber su leche con cuidado. Igor, como siempre, guardaba cierto escepticismo, preguntándose cuándo llovería de nuevo o si la fiesta sería en su honor. Sin embargo, Christopher Robin aclaró que la fiesta era para Pooh, el mejor oso del mundo. Pooh recibió un estuche de lápices con su nombre grabado y accesorios para escribir y dibujar. Agradeció conmovido, rodeado de sus amigos. Luego Pooh y Puerquito regresaron juntos, conversando sobre lo que cada uno pensaba apenas se despertaba. Pooh dijo que se preguntaba ¿qué habrá de desayuno? Y Puerquito dijo que se preguntaba ¿qué emocionante pasará hoy? Pooh reflexionó que al final las dos preguntas eran casi lo mismo. Christopher Robin, por su parte, se quedó en su casa, pensando en nuevas aventuras con Pooh. No tardarían en aparecer más historias, porque mientras existiera miel en el bosque y amigos dispuestos a explorar, había algo dulce y sorprendente esperándolos al día siguiente. Una cola perdida y una búsqueda inesperada. Retorno a la cotidianidad en el bosque. Cuando pasó la fiesta que Christopher Robin organizó en honor a Pooh, el bosque pareció volver a su ritmo habitual. Es curioso ver cómo, después de tanta emoción, la inundación, el rescate de Puerquito y la gran celebración, los animales retomaban sus pequeñas rutinas. Conejo revisaba madrigueras para ver qué familiares necesitaban algo. Kanga enseñaba a Ro nuevas formas de saltar, y Puerquito se aseguraba de que en su casa no quedaran rastros de humedad tras la inundación. Aún así, todos seguían recordando de vez en cuando que Pooh había demostrado un gran ingenio en medio de las aguas, lo cual hacía sentirse en secreto un poco orgulloso. Pero Pooh, siendo Pooh, vivía cada día con una tranquilidad inquebrantable, centrado en cuestiones esenciales como dónde había guardado su siguiente tarro de miel. Si alguien le preguntaba sobre la aventura del bote improvisado,
o sobre cómo había salvado a Puerquito, él sonreía con sencillez y cambiaba el tema. No lo hacía por modestia forzada, sino porque, a su parecer, lo más importante del día solía ser el desayuno y la posibilidad de contar con un amigo cerca. Aún así, cada vez que veía el estuche de lápices que Christopher Robin le regaló, le entraba una agradable sensación de calidez y se ponía a tararear suaves canciones que inventaba en el momento. Después de aquel susto por la inundación, Puerquito decidió ser más precavido. Ahora, cada vez que veía señales de lluvia, revisaba la altura del río para cerciorarse de que no fuera a subir demasiado. Sin embargo, el bosque se veía radiante. Difícilmente habría otra crecida tan grande en corto tiempo. Las flores volvían a aparecer y los pinos se mecían al compás de la brisa suave. Puerquito, a ratos, recordaba sus miedos. Temía a los guzles, a la posibilidad de perderse en el bosque, o que un día ocurriera algo más peligroso. Sin embargo, también entendió que no necesitaba ser valiente todo el tiempo si contaba con sus amigos. Pooh, Christopher Robin, Conejo y los demás siempre habían estado ahí cuando era necesario. Así que se animó a visitar a Pooh para jugar a las adivinanzas o compartir conversaciones sin mucha importancia, como ¿crees que las abejas se ponen sombreros cuando llueve? A lo que Pooh respondía con «Mmm», mientras lamía un poquito de miel. El pequeño cerdito ya no se veía tan preocupado como antes. Si bien seguía siendo cauteloso, había probado que no estaba solo y que un mensaje en una botella podía llegar lejos siempre que alguien lo recogiera a tiempo. Conejo, mientras tanto, se encontraba más sociable que nunca. Tras la sorpresa de ver cómo Ro había caído al río y cómo la gran inundación los puso en apuros, Conejo empezó a sentir un cariño especial por el pequeño canguro. Antes lo consideraba bullicioso y un poco travieso, pero ahora a menudo le invitaba a jugar con él. Dedicaban largos ratos a explorar madrigueras y a vigilar si las zanahorias crecían bien cerca de las orillas. Ro, encantado, saltaba de un lado a otro, imitando a Conejo en su empeño por mantenerse siempre ocupado. Kanga, por su parte, no dejaba de cuidar a Ro con esmero. Cada martes, el pequeño se quedaba con Conejo para aprender lecciones interesantes, que incluían el arte de comer zanahorias recién arrancadas. Y aunque Ro prefería las aventuras más movidas, terminaba cada visita lleno de historias que contar. Kanga, contenta, veía que su cría se integraba de maravilla al grupo de amigos del bosque. Puerquito a veces se unía para mirar cómo Ro corría detrás de Conejo, intentando ayudarlo en tareas de jardín, aunque la mayoría del tiempo terminaba chapoteando en el lodo o persiguiendo mariposas. El bosque se había convertido en un hogar compartido, donde cada uno tenía una tarea o una pequeña misión, incluso si era inventada en el momento. El oso Pooh y sus pensamientos matinales. Pooh tenía la costumbre de levantarse muy temprano. Sentado en la puerta de su casa, dejaba que la brisa mañanera le acariciara el hocico y por un instante reflexionaba acerca de qué haría ese día. Sin embargo, su mente se distraía con facilidad, pensando en las existencias de miel. Algunas mañanas, con el tarro de miel bien sujeto, Pooh se dirigía al bosque. Se subía a una rama cómoda y, con las piernas colgando, componía una canción, la cual podía tratar de cualquier cosa. Un pájaro posado en la rama vecina, un panal que recordaba haber visto o la forma curiosa de una nube. Estas canciones para muchos no tendrían mucha lógica, pero para Pooh eran suficientes para mantener un corazón contento. De vez en cuando Christopher Robin pasaba a saludarlo. El niño se acercaba, se sentaba al lado de Pooh y le preguntaba si estaba reflexionando sobre algo. Pooh, con aire solemne, le contaba que pensaba en nada concreto, salvo si era hora de comer algo. Y Christopher Robin sonreía con cariño. «Oh, Pooh, eres un oso tan particular», decía. «¿En serio lo soy?», preguntaba Pooh, algo sorprendido. Christopher Robin explicaba que todos en el bosque lo consideraban especial
por sus ideas que parecían muy sencillas, pero resultaban oportunas y porque, sin ser un gran pensador, siempre encontraba una forma de hacer las cosas. Pooh se quedaba callado, intentando procesar esas palabras, y terminaba tarareando bajito. Con el tiempo, Igor seguía siendo la figura más reflexiva y de semblante serio en el bosque. Prefería rondar por las zonas menos frecuentadas, como claros ocultos y esquinas donde crecían zarzas que, a su modo de ver, eran un buen sitio para reposar y pensar en lo inútil de la existencia. Sin embargo, desde que Pooh había recuperado su cola, Igor había ganado un pequeño sentimiento de gratitud hacia él, aunque lo expresara con murmullos que decía: bueno, pudo ser cualquiera, pero al menos fue él. A veces, Puerquito o Christopher Robin se acercaban para saludarlo. Igor ladeaba la cabeza con pesadez y contestaba: buenos días, si es que hay algo de bueno en ellos. Sin embargo, bastaba con que alguno preguntara: ¿cómo va esa cola?, para que Igor la moviera con un leve orgullo y respondiera: al menos sigue en su lugar. No espero nada más. Era su forma de reconocer que las cosas no estaban tan mal. En una de las ocasiones, Christopher Robin le comentó a Igor que se alegraba de verlo con la cola firme. Igor hizo un amago de sonrisa, o algo parecido a ello, y dijo: lo que me agrada es que ahí está, y sin hacer mucho ruido. Eso es una buena cola. Era lo más cercano que llegaba a un estoy feliz. Búho, a su vez, vivía en Las Castañas, un hogar alto que presumía de tener un timbre y una aldaba. Después de la confusión con la cola de Igor, se propuso ser más observador para no volver a llevarse algo tan importante por descuido. Pero su curiosidad seguía intacta y pasaba el día revisando antiguos libros o recordando historias pasadas, muchas de las cuales contaba con palabras elegantes que ni él mismo dominaba del todo. Uno de los pequeños placeres de Búho era conversar con Pooh. Decía que, aunque Pooh no fuera un erudito, tenía la virtud de escuchar con atención, y eso era a menudo más valioso que ser un gran sabio. Búho relataba anécdotas sobre su tía, que había tenido un encuentro con un huevo de gaviota, o sobre un primo que había aprendido a deletrear la palabra marmalade, sin fallos. Pooh asentía con una seriedad aparente, hasta que el aburrimiento lo vencía y comenzaba a tararear. Búho lo perdonaba, pues entendía que, para Pooh, una historia larga podía equivaler a un suave arrullo. Pequeñas aventuras de todos los días. El bosque no solo fue escenario de grandes expediciones y salvamentos heroicos, sino también de aventuras más cotidianas. Cada vez que Conejo salía por la mañana para revisar sus cultivos, se encontraba con alguno de sus familiares, que parecían surgir de todas partes, y con los que se ponía a discutir sobre cómo almacenar mejor las zanahorias. A menudo Ro aparecía dando saltos, ofreciendo su ayuda, aunque terminaba pisando semillas y espantando mariposas. Conejo reía en secreto, divertido con la energía inagotable del cangurito. Por su lado, Puerquito decidió practicar un método para subir a los árboles. Era un cerdito pequeño, pero quiso demostrar que, con algo de esfuerzo, podía trepar. No era tan hábil como Pooh cuando se le metía la idea de subir a un árbol para robar miel, ni tenía la ligereza de un ave. Aún así practicaba con ramas bajas. Kanga se mantenía alerta por si hacía falta saltar a rescatarlo, pero al menos en ramas no muy altas, Puerquito lograba mantenerse firme unos segundos antes de deslizarse de vuelta al suelo. Mientras todo esto ocurría, Pooh se aproximaba de vez en cuando y le ofrecía miel a Puerquito para reponer energías. Puerquito pensaba que esa miel le vendría bien a Pooh mismo, pero el oso insistía con amabilidad. Era su forma de compartir. A veces Puerquito decía: Pooh, ¿no te parece que todos han cambiado un poco desde la inundación? Pooh se rascaba la cabeza y respondía: puede ser, Puerquito. A lo mejor seguimos siendo los mismos, pero más juntos, o algo así. Puerquito se quedaba reflexionando en esas palabras, y le parecían bastante sabias para ser un oso que decía tener poco cerebro. Ideas ligeramente confusas. Un día, Christopher Robin llamó a Pooh. Este se presentó de inmediato,
preguntándose si habría otra expedición. Para su sorpresa, el niño comentó: «He oído hablar del Polo Sur. ¿Crees que podamos descubrirlo?». A Pooh se le iluminó la mirada recordando su descubrimiento del Polo Norte. Sin embargo, antes de que pudiera lanzar una respuesta, Christopher Robin se retractó. «Aunque me parece que está demasiado lejos y podría haber demasiada nieve. Además, tenemos clase de baile dentro de poco y no quiero faltar». Pooh asintió, sin entender muy bien qué tenía que ver el baile con el Polo Sur, pero aceptó que a veces las ideas quedaban como promesas para el futuro. De todos modos, siempre era reconfortante imaginar que había más polos por descubrir. Pooh pensaba que si en el bosque aparecía otro poste clavado en la tierra, sin duda también podría clavar un letrero anunciando otro hallazgo. Y Christopher Robin estaría orgulloso. Puerquito, por su parte, se enteró de esa breve conversación y se preocupó. Si Pooh y Christopher Robin se iban al Polo Sur, él no sabría cómo estar sin su oso. Pero Pooh lo tranquilizó diciendo que era solo una vaga posibilidad. Entonces Puerquito respiró aliviado y decidió no pensar más en viajes tan lejanos. Un paseo cualquiera con viejos amigos. Al atardecer de un día sereno, Pooh salió a caminar para buscar un buen sitio donde inspirarse y tal vez componer otra canción. Después de un rato se encontró con Igor, que movía la cola sin mucho afán, mirando un charco con curiosidad. «Hola, Igor», dijo Pooh. «¿Cómo va todo?». «Bueno, no llueve. Eso es bueno, supongo», contestó Igor. «Pero tampoco pasa nada emocionante. No sé si es bueno o malo». «Podemos caminar juntos un rato», propuso Pooh, dándose cuenta que a Igor le haría bien un poco de compañía. Igor lo miró con su expresión de resignación habitual y aceptó. Recorrieron juntos un sendero, deteniéndose de vez en cuando a observar a los árboles y escuchar si se oía el canto de algún ave. Igor no habló mucho, pero Pooh andaba tarareando una cancioncita suave. Caminar con un amigo, a veces en silencio, es mejor que 1000 cuentos sin nada de miel. Igor, al no entender del todo, le preguntó qué quería decir con eso, y Pooh solo se encogió de hombros, diciendo que le había venido a la mente en ese momento. Igor soltó un leve suspiro que, según Pooh, podía interpretarse como aprobación. De pronto, el cielo empezó a colorearse de rojo y anaranjado, signos de que el día llegaba a su fin. Pooh sintió un cosquilleo en la pancita que le indicaba que era hora de buscar comida. Se despidió de Igor, recordándole que, si necesitaba algo, contara con él. Igor inclinó la cabeza en señal de gratitud y siguió su camino. En la casa de Pooh colgaban unos cuantos carteles que Búho había escrito para distintas ocasiones. Uno decía algo sobre un rinser y otro decía cenoque. Y no se necesitaba un renser. Pooh los miraba divertido a veces, recordando lo importante que Búho se sentía con sus conocimientos de lectura y escritura, y lo complicado que resultaba en verdad descifrar sus mensajes. Cerca de la entrada, Pooh guardaba también el tarro que usó durante la inundación para flotar. El corcho que lo sellaba seguía intacto, y él lo había decorado con algunas flores secas. Cada vez que sus ojos se posaban en ese improvisado oso flotante, recordaba las ganas de ayudar a Puerquito. Aquella noche, sin mucha lógica, Pooh quiso ver si todavía flotaba. Metió el tarro en un recipiente con agua y efectivamente flotaba. Eso le sacó una sonrisa. Más tarde reflexionó que con un poco de miel, el tarro estaría mucho más lleno. Pero la nostalgia de aquella aventura heroica lo detenía de usarlo solo para comer. Pensaba, quizá este tarro algún día sirva de nuevo para algo grande, o tal vez para algo pequeño, pero importante. Y se recostó sintiéndose tranquilo. Un día particularmente largo. Hubo un amanecer en que Christopher Robin, Pooh y Puerquito se reunieron cerca de un claro amplio y soleado. El niño propuso que jugaran un juego de saltos. Cada uno daría 3 saltos grandes y el que llegara más lejos ganaría un tarro imaginario de miel. Pooh se animó de inmediato.
sabiendo que la miel, real o imaginaria, siempre merecía el esfuerzo. Puerquito, en cambio, dudó, pues sus patitas eran cortas. Pero Christopher Robin lo motivó, asegurándole que solo era un juego amistoso. El primero en saltar fue Pooh, que aterrizó después de 2 pequeños brincos y uno grande. Pero se tambaleó y rodó un poco sobre la hierba. Puerquecito dio 3 saltos rápidos, sin mucha distancia, pero se mantuvo firme. Christopher Robin dio un salto robusto, pero perdió el equilibrio. Al final nadie supo bien quién ganó, y todos cayeron riendo al suelo. Puerquito dijo: «Quizá no necesitamos un ganador, ¿cierto? Con que nos hayamos divertido basta». Pooh, acostado boca arriba, contempló la nube y respondió: «Sí, y yo puedo imaginar que gané la miel. O quizá la comparta». Christopher Robin, estirando los brazos, estuvo de acuerdo. «Compartiremos, Pooh. Los 3 podemos hacer eso». Fue un momento en que sintieron que toda preocupación era lejana, y lo único que importaba era aquel sol radiante, las risas y el césped mullido debajo. Un casi despedirse. Algunos días después, Puerquito mencionó que le gustaría escuchar más historias del día en que Pooh y él enfrentaron la inundación. Pooh explicó que apenas recordaba los detalles. Solo sabía que flotó con un tarro y luego navegó en un paraguas con Christopher Robin. Puerquito insistió en que Christopher Robin podría contárselo con más exactitud. Ambos se pusieron de acuerdo para ir a buscarlo y pedirle que relatara cada momento. Les gustaba la idea de revivir juntos esa aventura, porque así seguía cobrando vida en su mente. Búho, que pasaba volando, oyó algo de esto y se ofreció a documentarlo, por escrito, con sus palabras largas. Pero Puerquito le dijo que prefería la voz de Christopher Robin, que era más sencilla y cercana. Búho, algo ofendido en su orgullo, se alejó moviendo las alas con dignidad. Pooh se encogió de hombros. No entendía por qué Búho se daba tanta importancia, pero supuso que era parte de su carácter. Mientras se dirigían a casa de Christopher Robin, Pooh se detuvo un momento. «¿Qué sucede?», preguntó Puerquito. «Nada en especial», contestó Pooh. «Solo pensé en lo afortunado que soy de tener amigos». Puerquito sintió un nudo en la garganta y se acercó a tomarle la pata. «Yo también, Pooh». Siguieron caminando en silencio, sin necesidad de decir algo más, porque a veces el silencio decía bastante sobre el cariño que se tenían. El bosque, con su suave rumor, los abrazaba como siempre. Recordando las pequeñas grandes cosas del bosque. Pasaron varios días en el bosque después de aquella caminata en la que Pooh y Puerquito coincidieron en lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. El ritmo cotidiano continuó con sus altibajos. Conejo organizaba sus madrigueras, Búho seguía dando vuelos por encima de los árboles, Igor andaba con su usual aire de resignación, Kanga enseñaba a Ro alguna nueva travesura inofensiva y Christopher Robin alternaba sus tardes entre juegos y pequeñas tareas que alguien como él, un niño creativo, consideraba indispensables para mantener el bosque en equilibrio. Pooh, por su parte, se despertaba algunas mañanas con la sensación de que algo especial podía ocurrir, y otras simplemente se quedaba pensando con calma en qué momento del día sería más apropiado para un bocadito de miel. En muchos sentidos, los problemas serios se habían difuminado, y ahora lo que reinaba en el bosque era una paz suave, esa misma que tanto apreciaba Puerquito cada vez que salía a pasear sin sobresaltos. Sin embargo, debajo de esa tranquilidad quedaban pequeños ecos de todas las aventuras previas, las lluvias intensas, las expediciones, la llegada de Kanga y Ro, el día de la fiesta en honor a Pooh. Aun cuando cada aventura parecía haberse resuelto, los amigos tenían la certeza de que, de un momento a otro, la vida podía sorprenderlos con algo nuevo. Por ejemplo, Pooh recordaba que Christopher Robin había mencionado la posibilidad de descubrir algún otro polo. Puerquito, sin darse crédito a la idea de otro viaje a lo desconocido, se quedaba mirando a Pooh por si asomaba de pronto un nuevo plan que los pusiera todos a caminar en fila, cargando provisiones para comer. Una visita cualquiera a casa de Pooh.
Cierto día, Puerquito fue a casa de Pooh a media tarde. Encontró la puerta abierta y entró sin miedo. Pooh tenía la costumbre de dejar la puerta así cuando estaba en su sillón, recostado con un tarro de miel que no era ni grande ni pequeño, pero sí el justo para la hora del día. Puerquito se asomó con un tímido toc toc. «Po, ¿estás aquí?», preguntó suavemente. Contestó Pooh, alzando la mirada con el hocico un poco manchado de miel. «Hola, Puerquito. ¿Te interrumpo algo?» «No, solo un pequeño pensamiento y un gran gusto», dijo mostrando su tarro. Puerquito se sentó a su lado y ambos se quedaron callados unos minutos, como si cualquier palabra sobrara. Después Puerquito comentó que había estado pensando en cómo todo había vuelto a la normalidad. No se oían más historias raras, ni parecía haber planes de travesías gloriosas. «¿No te parece, Pooh, que nos hemos acostumbrado a días muy tranquilos últimamente?», dijo Puerquito. «Creo que sí», respondió Pooh. «Aunque cualquier día tranquilo puede tornarse emocionante si uno se acerca demasiado a un panal con abejas sin invitación». Puerquito sonrió y asintió, recordando las peripecias de Pooh subido a un árbol intentando robar miel. En el fondo, el bosque siempre se movía con sus propias reglas, y si a alguien se le ocurría algo, en un abrir y cerrar de ojos pasaban de la calma a la acción. «En fin», continuó Puerquito, «si algún día vuelves a tener una idea como la de descubrir un polo, asegúrate de avisarme. No quiero perdérmela». «Lo haré», dijo Pooh, «aunque primero debemos preguntarle a Christopher Robin si tiene tiempo, porque eso de descubrir polos requiere su presencia, o al menos así fue la vez anterior». Puerquito miró por la ventana. El sol estaba abajo y pintaba la habitación de un color anaranjado. Le pareció un cuadro bastante perfecto para recordar, e internamente pensó que los mejores momentos no siempre estaban llenos de aventura. A veces bastaba con la compañía silenciosa de un oso con algo de miel. Otro paseo junto a Igor. Mientras tanto, Igor rondaba cierta parte del bosque donde crecían cardos. Tenía la costumbre de revisarlos porque eran una de sus comidas favoritas. Ese día sintió una presencia detrás de él y giró la cabeza con lentitud, esperando que fuera alguno de los parientes de conejo o un ave despistada. Para su sorpresa, era Christopher Robin. «Hola, Igor», saludó el niño. «¿Buscas algo?» «Busco un cardo adecuado», contestó Igor, muy serio. «Algo que no esté demasiado crecido ni demasiado seco. Pero supongo que no tendré suerte, como siempre». Christopher Robin se acercó con la paciencia que lo caracterizaba. «¿Puedo ayudarte a buscar?» «Si lo deseas, aunque no prometo que lo encontremos. Ni prometo que lo que encontremos sea un cardo digno». Christopher Robin se arrodilló y empezó a separar algunas hierbas, topándose con plantas de toda clase. Igor se quedó contemplando su cola para asegurarse de que nadie volviera a llevársela. Aún le dolía el recuerdo de que fue usada de cuerda de campana por Búho. Sin embargo, ya no se enfadaba tanto como al principio. Lo veía como parte de la extraña vida en el bosque. Finalmente, Christopher Robin descubrió un cardo que se veía fresco. Lo señaló e Igor se acercó con recelo. Lo probó un poco. No está mal», dijo. «De hecho, está casi bien. Tal vez hoy he tenido suerte». El niño sonrió. Luego caminaron un rato juntos hablando de nimiedades. Igor aprovechó para sacar algunos comentarios sobre el clima. «Hace tiempo que no llueve fuerte», dijo. «Supongo que un día lo hará, y todo se volverá a inundar. Y en fin, no se puede hacer nada». Christopher Robin se limitó a pasarle una mano por el lomo, como quien dice todo está bien. E Igor, sintiendo la calidez de ese gesto, no añadió más. Eran momentos en que casi disfrutaba la compañía, por mucha melancolía que demostrara. La pregunta de Ro. En otro extremo del bosque, Kanga y Ro daban un paseo vespertino. Ro correteaba de un lado a otro. «¿Podemos visitar el conejo hoy?», preguntó.
Quiero ver si tiene nuevas hortalizas para que me muestre cómo plantarlas. Kanga en el fondo había planeado un trayecto más corto. Aceptó de buena gana, pues entendía que a Ro le gustaba aprender cosas de cada uno de los habitantes. Para Ro, Conejo era como un maestro de lo práctico. Pooh era un maestro en saborear la miel y en tararear, y Puerquito era un gran ejemplo de valentía modesta. Mientras saltaban, Ro hizo otra pregunta. «Mamá, ¿por qué todos mis amigos se llaman de esa manera? Pooh, Puerquito, Conejo, Igor, Búho, ¿y por qué yo me llamo Ro?» Kanga titubeó un poco. En el bosque nadie se había planteado mucho el origen de sus nombres. Al final dijo: «Creo que cada uno tiene un nombre adecuado para su forma de ser. Eso es todo lo que sé». «¿Pero mi nombre dice algo de mí?», insistió Ro. «Yo diría que sí», contestó Kanga. «Ro suena a pequeño salto y también a un sonido alegre. Eres pequeño y siempre saltas con alegría». Ro asintió conforme con esa explicación. No era muy larga, pero se ajustaba a su forma de ver el mundo. Con ese pensamiento siguió dando brincos, imaginando que tal vez, algún día, él sería grande y tendría un amigo igual de pequeño para enseñarle a saltar. Búho y sus lecturas. Búho, en su casa de las castañas, hojeaba un libro un tanto polvoriento que había recibido quién sabe cuándo. Lo mantenía en un estante, junto a algunos papeles que Christopher Robin le había pasado para que aprendiera a deletrear ciertas palabras. Mientras revisaba, anotaba algo con un lápiz. De pronto recordó la fiesta donde Pooh había recibido un estuche de lápices. Se preguntó si Pooh estaría usándolos para escribir canciones o dibujar panales. La curiosidad lo llevó a planear una visita a Pooh, pues quería ver si el oso había avanzado en su ortografía. Búho consideraba muy relevante el tema de escribir bien, aunque él mismo tuviera algunos deslices al poner letreros en la puerta. Sin embargo, al volar sobre el bosque, lo envolvió el ambiente relajado de la tarde y decidió posarse en un árbol, mirando a lo lejos cómo Puerquito y Pooh conversaban junto a la puerta de la casa de este último. Se dio cuenta de que, tal vez, Pooh no necesitaba que nadie le diera lecciones sobre escribir, porque parecía bastante feliz con su modo de vida. Entonces se dijo a sí mismo que tal vez volvería a casa y organizaría sus propios papeles, para no interferir en la tranquilidad del oso. Ese pensamiento lo tranquilizó. Ensayando una adivinanza. Puerquito tenía un pasatiempo: inventar adivinanzas muy sencillas para Pooh. Se dio cuenta de que, si eran demasiado difíciles, Pooh se quedaba inmóvil, sin poder responder. Pero si eran muy obvias, Pooh las solucionaba en un instante. Esta vez Puerquito pensó en algo que combinara miel y árboles, para ver si Pooh lo deducía. «Pooh», dijo Puerquito, cuando se encontraron junto a un tronco caído. «Tengo una adivinanza. Soy algo pegajoso, vivo en un panal y suelo acabar en tu pancita. ¿Qué soy?» Pooh se quedó con el ceño fruncido mientras movía la nariz. Al poco rato abrió la boca. ¿Miel? Puerquito soltó una risita. «Sí, creo que la hice demasiado fácil». «Tal vez, pero mejor así, Puerquito. Siempre es reconfortante acertar a la primera». Puerquito sintió un orgullo inusual al ver que su amigo estaba contento. Pensó que a veces lo más simple hacía muy feliz a Pooh, y eso a veces lo ponía a él de buen humor. Un recuerdo bajo la luna. Hubo una noche en que Christopher Robin decidió quedarse un rato fuera de su casa para contemplar la luna. Llamó a Pooh y Puerquito para que lo acompañaran, pues pensó que sería lindo compartir el momento. Los tres se sentaron sobre la hierba, mirando al cielo. Era una luna llena, hermosa y brillante. Christopher Robin señaló algunas estrellas, preguntando si habría algún polo celeste que descubrir allá arriba. Pooh bostezó, porque ese tipo de reflexiones le parecía un poco lejanas. Puerquito, en cambio, se estremecía con la belleza de la noche,
aunque prefería no imaginar que existiera un lugar tan alto al que no pudiera llegar. Después de un rato, Christopher Robin rompió el silencio. «Pooh, Puerquito, ¿qué harían si un día tuvieran que vivir en la luna?» Pooh se rascó la barbilla. «Lo primero, llevaría miel suficiente. No sé si en la luna hay abejas». Puerquito torció la nariz. «No estaría seguro de querer vivir ahí. Se ve muy solitaria». Christopher Robin sonrió. «Tal vez sea un lugar lleno de cosas sorprendentes que no vemos desde aquí». Puerquito suspiró. «¿Te irías tú, Christopher Robin?» El niño pensó un momento. «Quizá no ahora. Hay cosas que no quiero dejar. Ustedes, por ejemplo, y el bosque, que me gusta mucho». Pooh asintió sintiéndose aliviado. Puerquito también. La noche transcurrió sin palabras y al final se despidieron. Christopher Robin dio un beso en la cabeza de Pooh y otro a Puerquito, y se fue a su cuarto. Pooh y Puerquito regresaron a sus propias casitas, cada uno recordando que era bonito tener al otro cerca. Al día siguiente, Pooh se levantó con las primeras luces del alba y se dijo, como tantas veces, «¿Qué hay para desayunar?». Tras ello, se acordó de la conversación con Christopher Robin a la luz de la luna. Se preguntó si la luna tendría un sabor parecido a la miel, pero rápidamente se rió de esa idea y sacó un tarro de la alacena para untar un poco sobre una rebanada de pan. En medio de esos pensamientos, se sintió con fuerzas renovadas para tararear una nueva canción. «Si la luna fuera dulce como un tarro de miel, me iría a morder sus bordes y me volvería a caer. Mejor quedarme en mi bosque, con Puerquecito, Roy y un pastel. Y si Christopher Robin quiere, podemos juntos comer». La cantó en voz bajita, imaginando que Puerquito también recitaba versos sobre la luna o que Igor, en un acto inusual, decidía probar un panal. La fantasía lo hizo reír y decidió dar un paseo matutino antes de que el día estuviera muy avanzado. Aquella misma mañana, Conejo se cruzó con Pooh en un sendero. Lo vio tan animado que quiso averiguar el motivo. «Pooh, te veo más despierto que de costumbre. ¿Descubriste otro polo?» Pooh se detuvo pensativo. «No, pero a veces me pregunto si no quedarán más polos por descubrir aquí cerca. Podríamos buscar un largo palo, clavarlo en el suelo y poner un letrero que diga «Polo nuevo descubierto por Pooh». Tal vez funcione». Conejito rió entre dientes. «De todos modos no sería la misma emoción que la primera vez. Aunque quién sabe, a Christopher Robin le gusta mucho todo eso de descubrir. ¿Tú qué crees, Conejo? Creo que si un día decides buscar un nuevo polo, deberías avisar. Yo llevaré provisiones. No quiero quedarme sin una merienda como la vez pasada». Pooh asintió agradecido. Luego siguieron caminos distintos. Mientras avanzaba, Pooh meditó que un polo, al fin y al cabo, era un simple poste, y lo verdaderamente importante era la compañía de todos cuando salían juntos. Aún así era lindo pensar que todavía podía haber misterios en el bosque. Momentos compartidos. Pasaron otros días en los que no aconteció nada fuera de lo normal. Puerquito ayudó a Pooh a revisar una despensa para ver si no había quedado algún frasco de miel olvidado, cosa que a Pooh le parecía de vital importancia. Búho voló por el borde del bosque, informando que el clima se mantenía estable. Kanga mostró a Ro cómo atrapar la pelota con las patitas delanteras. Igor se echó a reposar sobre una piedra plana, con las orejas caídas, vigilando que su cola no fuese objeto de bromas. De vez en cuando, Pooh y Puerquito conversaban sobre Christopher Robin, que cada día parecía un poco más ocupado. De hecho, a veces el niño ya no tenía tanto tiempo para pasear por el bosque. Sin embargo, siempre sacaba un rato para visitarlos, y cuando lo hacía, su alegría iluminaba todo a su alrededor. Era obvio lo mucho que los quería, y ellos a él. Así, las estaciones avanzaban despacio. En un abrir y cerrar de ojos, ya no quedaban rastros de la gran inundación, y resultaba difícil creer que había sumergido las casas de Pooh y Puerquito. Pero las memorias de aquel suceso todavía vivían en sus cabezas.
sobre todo cuando miraban un charco grande o una lluvia moderada. Una charla entre Pooh y Christopher Robin. Al final de una tarde dorada, Pooh vio a Christopher Robin en un claro del bosque, sentado sobre un tronco. Tenía el semblante pensativo, pero no triste. Pooh se aproximó, preguntando: «¿Estás bien, Christopher Robin?» El niño giró la cabeza con una sonrisa. «Sí, Pooh. Solo meditaba algunas cosas». «¿Cosas como la miel?» «No exactamente», rió Christopher Robin. «Más bien pensaba en el tiempo que pasa y en las muchas historias que hemos vivido aquí». Pooh se sentó a su lado sin hablar. Christopher Robin posó la mano en la cabeza de Pooh y susurró: «Se acercan días en los que tendré que ocuparme de asuntos de mayor edad. O eso me dicen. Pero siempre me acordaré de ustedes». Pooh pestañeó, no muy seguro de qué significaba aquello de la mayor edad, pero alcanzó a decir: «¿Te irás?» «No del todo, Pooh, pero tal vez no venga con la misma frecuencia. Aún así, aquí están todos mis amigos y siempre habrá lugar para mí». Pooh asintió, sintiéndose un poco confuso. Quería preguntar algo más, pero se contuvo. Acarició la mano de Christopher Robin con su pata suave, interpretando que estaba todo bien y que seguirían ahí. El niño le devolvió un gesto afectuoso y se puso de pie. «Vamos, Pooh. Es hora de un último paseo antes de que se oculte el sol». Pooh lo siguió despacio, sin hacer preguntas. Caminando juntos subieron una leve pendiente. Se detuvieron a contemplar un atardecer más y bajaron luego hasta la orilla del riachuelo. Ahí se sentaron, mirando el agua fluir sin prisa. Pooh recordó la ocasión en que Puerquito arrojó un mensaje en botella y sintió una ternura enorme. No dijo nada, pero Christopher Robin supo que estaba rememorando aquel día. Al terminar el paseo, Christopher Robin se despidió con un fuerte abrazo. Pooh se quedó de pie mirando cómo se alejaba. Un deseo de tararear se apoderó del oso, pero en su interior sintió que lo mejor era guardar el momento en silencio. A veces las palabras sobraban cuando el corazón iba demasiado lleno. Poco después, Puerquito se encontró a Pooh al pie de un árbol. Viendo su expresión algo melancólica, le preguntó si pasaba algo malo. Pooh negó, con una sonrisa sosegada. «No, Puerquito. Estoy bien. Y espero que tú también». Puerquito se encogió de hombros. «¿Te gustaría comer algo?» «Siempre», contestó Pooh. Y se dirigieron a casa de Pooh, donde se sentaron a compartir un rato cálido con miel de por medio. Hablaron de tonterías, rieron un poco y no nombraron las preocupaciones profundas, esas que a veces escapan del entendimiento de un cerdito y un oso. Mientras caía la noche, se percibía un ambiente tranquilo. De un lado, Conejo revisaba sus cultivos. Del otro, Kanga acostaba a Ro. Igor se acomodaba para dormir, mirando a la luna con un suspiro resignado. Búho desde las alturas preparaba su nido. Puerquito, al despedirse de Po, regresó a su casa caminando y mirando las sombras de los árboles, sintiendo una paz absoluta. Pensó en todo lo que había aprendido gracias a Pooh y Christopher Robin, y se acurrucó feliz en un rincón. Pooh, por su parte, se quedó sentado en la puerta de su casa, contemplando las estrellas que asomaban aquí y allá, con el estuche de lápiz cerca. No había escrito nada ese día, pero en su cabeza se formaba una canción flojita, de esas que surgen cuando uno se siente a gusto con la vida. En el bosque reina la calma, cada amigo en su lugar, Igor, Conejo, Puerquito, Ro y Búho mirando al volar. Christopher Robin sueña con cosas que va a contar, y Pooh con su miel a media se alegra de poder tararear. El bosque tiene historias y otras más vendrán. Quizás no sean tan grandes, pero serán de amistad. Si un día llueve o truena, nos volveremos a juntar, pues mientras estemos todos, nada nos va a faltar. Pooh no la dijo en voz alta, sino que la guardó en su mente. Y con ese tarareo invisible, cerró los ojos un momento, oyendo el murmullo de la noche. Así,
El bosque continuó su descanso. Las criaturas se acomodaron en sus hogares y los sueños trajeron recuerdos y planes futuros. No había certezas sobre lo que pasaría el día siguiente, pero tampoco era necesario tenerlas. En el hogar de Pooh, un tarro de miel aguardaba para el desayuno. En casa de Puerquito, una taza limpia esperaba por si recibía visita. Y en casa de Christopher Robin, una imaginación enorme permanecía encendida, siempre lista para inventar una nueva aventura.